Vamos a orar y pedir que el Señor nos bendiga ahora con su palabra. Hemos podido escuchar el Evangelio a través de estos cantos, pero ahora el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros, sea dándonos conocimiento o sea confirmándonos en Él. Oremos. Sabemos que nuestra confianza solamente está en ti, Jesucristo. Señor, tú nos has congregado a todos aquí, porque tienes planes soberanos sobre cada uno de nosotros. Y ahora tu palabra, Señor, será expuesta, por lo que pedimos que tú la bendigas y podamos atesorarla en nuestros corazones. En Cristo lo pedimos. Amén. Estamos participando del evento más glorioso del cual usted haya sido parte. Quiero decirle, ese evento es la iglesia celebrando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa ser evangélico? ¿Qué significa creer en el Evangelio? Si no lo sabe, hoy lo va a entender. Evangélico nos denominan a los cristianos, pero quizás muchos no conocen ni saben por qué recibimos este nombre. Yo les invito a que abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, los versículos del 1 al 4. En estos 4 versículos, Pablo nos presenta los puntos esenciales que conforman la doctrina de la salvación, lo que llamamos el Evangelio. Noten cómo dice: además, os declaro hermanos. O sea, el mismo Pablo declarándonos a nosotros, dice: el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis. Noten cómo él dice: os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Para qué? Para poder ser salvos, para poder ir al cielo, para poder escapar del infierno, para no creer en vano, ya que pueden por ahí haber muchas creencias falsas. ¿Cómo sabemos cuando las creencias son falsas? Cuando no están de acuerdo a la palabra de Dios. De lo contrario, hemos creído en vano. Por eso dice ahí, es necesario predicarlo, recibirlo y perseverar en él. En esta tarde, esta preciosa tarde, estamos predicando el Evangelio. Ahora es importante que cada uno de ustedes aquí presente lo reciban en sus corazones y después perseveren en él. Yo sé que aquí muchos ya han recibido el Evangelio, que muchos ya están perseverando en fe. Miren lo que dice Pablo: el cual también recibiste, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Yo sé que aquí muchos retienen la palabra. ¿Qué significa retener la palabra? Se refiere ya a estar viviendo de acuerdo a ella. Por eso se retiene. Primero el Evangelio es predicado, se recibe, se cree, se persevera en fe y se retiene. En otras palabras, uno comienza a vivir de acuerdo a lo que uno ha creído. De nada nos sirve creer parte de la palabra. Por eso es importante escuchar y creer un evangelio que sea completo. Y el mismo apóstol nos presenta este evangelio, los versículos 3 y 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el Evangelio completo.
tiene tres partes. La primera parte es que, escuchen muy bien, Cristo murió por nuestros pecados. La segunda fue que Cristo fue sepultado. Y la tercera, que Cristo resucitó al tercer día. Sabemos que la misión específica por la que el Hijo de Dios dejara su trono en gloria y encarnara en ser humano era para dar su vida en rescate por muchos. Cristo murió en la cruz del Calvario. Él fue sepultado para poder así expiar nuestros pecados, para poder salvarnos de la muerte eterna, para poder librarnos de la condenación en el infierno y proveer la aceptación que necesitamos para poder ir al cielo. Pero hermanos, la base firme del Evangelio está en que Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Él se incorporó a la vida, no en forma de fantasma, pero en carne y hueso, y ante muchos testigos que dieran fe de lo que ellos habían oído, visto y tocado. Ahora, cuando se escucha hablar de la resurrección de los muertos, se esperan reacciones. Por ejemplo, en este mismo lugar, al yo decirle a ustedes, los muertos resucitarán, ¿qué despierta eso en usted? Cuando yo le digo a usted, los muertos resucitarán, ¿cuál es su reacción? Unos dirán, yo lo sé, la Biblia lo dice, lo creo. A lo mejor hay aquí alguien que diga, yo no he escuchado nunca semejante cosa. Otros tristemente podrán decir, eso es un absurdo, yo no creo eso. Quiere decir que las reacciones hacia el tema pueden ser en fe, en ignorancia, en un rechazo total, en incredulidad, inclusive hasta en confusión. Estamos tratando aquí el asunto de la vida después de la muerte. La vida después de la muerte. Con respecto a este tema, ¿representa una incógnita para usted? ¿Tiene alguna convicción en particular? ¿Usted está segurísimo de lo que a usted le va a ocurrir después de la muerte? Esto es un tremendo tema. Y es más, yo me atrevo a decir que se habla muy poco de él fuera del ámbito de la iglesia. ¿Por qué? Porque los problemas de esta vida nos agobian tanto que pensamos que no tenemos por qué hablar de esto, no es un tema pertinente. Llegamos inclusive a ser prudentes en hacer algunos arreglos para el cuerpo, ¿cierto? Pero, ¿qué arreglos hacemos para el alma? Y mira que es costoso hacer arreglos para el cuerpo, ¿verdad? Llegamos hasta ahí. No nos preocupamos por el alma. Por eso cuando hablamos de estos temas, son temas bien importantes. Por favor, preste atención. La palabra hoy le va a decir a usted qué usted puede esperar después de esta vida. En los tiempos de Pablo, cuando Pablo le escribe aquí a los corintios, los habían como los saduceos que negaban la resurrección. Otros se burlaban. Es más, quiero ponerles un ejemplo. Mire a Hechos, capítulo 17, versículo 32. Hechos 17, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Noten la reacción. Unos se burlaban, otros no querían escuchar en ese momento que le hablaran de eso. Porque es mejor hablar de los problemas de la vida, tratar de resolver los asuntos, de ver qué presidente sale elegido este año y
y ver cómo vamos a resolver que la gasolina se baje. Y todas esas cosas, es mejor resolver eso a que me estén hablando a mí de la vida después de la muerte. Pero qué triste, porque esta vida es tan incierta que nadie la tiene segura. Por eso, hermanos, al parecer aquí habían filosofías que creían en un estado futuro que no concebían que fuera material. Y hoy día estas filosofías siguen rodeando nuestro mundo. Es más, son tantas las filosofías que rondan nuestro mundo que pueden tener a cualquiera confundido. Uno no sabe ni a quién creerle, porque unos dicen esto, unos dicen aquello. Pero hermanos, hay que creerle a Dios. Pero no solamente esto, para que les estoy poniendo ejemplos, para que ustedes vean. Había quienes decían que la resurrección ya había ocurrido. Este caso lo tenemos en 2 de Timoteo 2, 17 y 18. Estos eran Himeneo y Fileto. Ustedes conocen a Himeneo. Lo único que les puedo decir es que le gustaba bailar mucho. Himeneo. Y a Fileto le gustaba la carne sin pellejo. Pero esta gente, estos hombres, lo que hacían era diseminar esta falsa creencia de que ya la resurrección había ocurrido. Precisamente porque este tema provoca diversas reacciones. Yo hoy, en este día que estamos celebrando la resurrección, yo quiero preguntarle, ¿usted cree en la resurrección de los muertos? De verdad, de todo corazón, ¿usted cree en la resurrección de los muertos? ¿Cree usted que el fin de la humanidad no es quedar reducido a un montón de polvo? ¿Usted cree que el ser humano tiene un alma que es eterna? ¿Está usted firme en su fe creyendo que así como Cristo resucitó, nosotros los que creemos en Él resucitaremos? ¿Es esa su esperanza? Puede decir usted, como dijo Pablo, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿No le teme a la muerte? ¿No le teme? Como Job, usted puede decir, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y Job dice, después de deshecha esta mi piel, dice, en mi carne yo he de ver a Dios. Y dice, al cual yo veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque él estaba pasando por una terrible enfermedad, él sabía que no importa lo que le pasara, él mismo iba a ver a Dios. Y dice el Salmo 16 del 8 al 11 que Dios tiene delicias a su diestra para siempre. Hermano, la vida puede resultar dura y la muerte es cruel. La Biblia la denomina el postrer enemigo. Pero en los momentos más tristes de la misma, no tenemos por qué desesperarnos. Y la única razón es porque descansamos en la promesa de la resurrección. Quiere decir que si consideramos que lo peor que nos puede pasar en este mundo es la muerte, la promesa de la resurrección es la única que quita el temor y quita la incertidumbre. Cristo resucitó para eliminar ignorancia, confusión, duda y temor. Por eso yo le animo a usted, si le interesa este tema, a que usted mismo estudie lo que enseña la Biblia al respecto. Ya yo le dije, por ahí rondan diferentes filosofías al respecto, pero lo más sabio es creerle a Dios, porque Él fue que formó la vida. Él es el único que sabe lo que hay después de esta vida. Entonces lo mejor y más sabio es creerle a Dios, ya que Él en su palabra, Él nos revela. Esto es algo que no nos ha dejado sin revelación. Usted puede leer, estudiar 1 Corintios capítulo 15. No le voy a decir ni los versículos, solamente recuerde el capítulo 15 de 1 Corintios. Léalo en su casa, estúdielo, porque Dios tiene que decir algo allí con respecto a la vida después de la muerte.
Es por eso que la resurrección es parte vital del Evangelio y es esencial en la predicación. Pablo dice en Romanos 10:9, escuche bien lo que dice Pablo: si confesares con tu boca, esa boca que Dios te ha dado, a mí no me dio mucha boca, pero ahí, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice Pablo, serás salvo. Fíjense por qué. Es importante creer que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué es esto importante? No solamente confesar con los labios de que Cristo es el Señor, pero creer en la resurrección. Hermanos, si no hay resurrección, no hay más allá. Si no hay más allá, ¿qué sentido tiene la vida religiosa? ¿Qué sentido tiene? Si no hay nada después de esta vida, ¿para qué ser religioso? ¿Para qué vamos a estarnos absteniendo de esto y aquello? ¿Para qué matar la carne con sus pasiones? ¿Para qué entrar por un camino que es estrecho? ¿Para qué entonces sirve la luz o el sabor de la sal? ¿Para qué congregarnos? ¿Para qué invertir este tiempo? A veces nuestro dinero y nuestras energías. ¿Para qué cumplimos mandamientos? Si el fin nuestro será ser reducidos al polvo. ¿Para qué? ¿Para qué ocupar este domingo celebrando un evento si realmente no ocurrió? Claramente dice Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. ¿Qué sentido tiene creer que Él fue muerto y sepultado si quedó allí en la tierra como muchos otros profetas? Dice que si Cristo no resucitó, entonces olvide la esperanza de volver a ver a sus seres queridos. Si no hay resurrección, busque otra esperanza, otra manera de darle sentido a la vida. Dice Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración. Es más, si Cristo no resucitó, como creyentes no tendríamos un intercesor. No tendríamos a nadie que nos esté representando ante Dios. ¿Para qué orar? Fíjense, lo vital e importante es creer en la resurrección. La cruz ha venido a ser símbolo del cristianismo. Yo sé que muchos todavía tienen a Cristo clavado en sus cruces, pero nuestras cruces están vacías. ¿Ve? ¿Y por qué? Porque Cristo resucitó. Adoramos y servimos a un Cristo vivo, que está sentado a la diestra de Dios en las alturas, lleno de gloria y majestad, oficiando como el gran sumo sacerdote, como el único intermediario entre Dios y el hombre. Él prometió volver, y cuando Él vuelva, nosotros creemos que los muertos en Cristo van a resucitar, y nosotros que hayamos quedado vamos a ser transformados para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con Él. En conclusión, quite la resurrección del cristianismo, inmediatamente la fe queda vacía. Queda la fe vacía, pierde sentido la vida. Pierde sentido la vida y entonces a desesperarnos, porque no hay esperanza. Y sin esperanza la vida es incierta, es insegura. ¿Qué sucede después de la muerte? Sin resurrección no hay respuesta. No hay respuesta. Yo pienso que sería mejor hacer los arreglos para que alguien se compadezca de nosotros y nos siembre un árbol ahí donde está nuestro polvo. Lo único malo es que después venga un huracán, arranque el árbol, se lo lleven, lo hagan a serrín y vaya mi suerte. Pero quiero decirles que la buena noticia del Evangelio es que no solamente Cristo murió, sino que Él fue resucitado. Él murió para salvarnos del pecado y de la condenación eterna, y Él resucitó para garantizar nuestra resurrección. Martín Lutero dijo, nuestro Señor ha escrito la promesa de la resurrección no solo en los libros, sino también en toda hoja de la primavera.
¿Usted quiere ser salvo? ¿Usted quiere ser salvo de la condenación eterna? Dice la palabra, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Eso implica arrepentirte de pecado, especialmente el de la incredulidad. Pídele perdón a Dios por el pecado de la incredulidad. Reconócele como tu único Salvador. Reconoce que lo que Él hizo allí en la cruz, el morir y el ser sepultado, fue en tu lugar, fue para pagar por tus pecados y fue para proveerte perdón, algo que nos viene de Dios solamente de su gracia y misericordia. Entonces pídele perdón a Dios. ¿Alguna vez usted se ha enojado con alguien que quiere y la relación se ha roto? ¿Qué ha tenido que hacer para que vuelvan de nuevo a tener relación? Humillarse, alguien pedir perdón, el otro perdonarlo. Y entonces vuelve a resultar la amistad y el compañerismo. Lo mismo es con Dios. Nuestros pecados ofenden a Dios y nos tienen separados de Él. No había otra manera de nosotros poder resolver este problema. Solamente Cristo. Entonces Cristo, creyendo en Cristo, Él vino a ser nuestro reconciliador. Pero usted tiene que pedirle perdón a Cristo por sus pecados, pedirle a Cristo que lo limpie con su sangre. Entonces, también creer en la resurrección, porque sin la resurrección, pues entonces no tiene sentido la vida. Hermanos, ese es el Evangelio completo, el cual es necesario predicarlo, pero usted también recibirlo. Y creer en Él, y perseverar en Él, y retenerlo, quiere decir comenzar a vivir de acuerdo al Evangelio. ¿Cuántos de aquí dan testimonio que ya han recibido el Evangelio y están perseverando en Él? Amén. Pueden levantar sus manos. ¿Cuántos de los que están aquí? Un buen grupo. Bueno, usted es entonces un evangélico. Eso es lo que es ser evangélico. El haber oído el Evangelio, el haberlo recibido y el perseverar y retenerlo. Eso me hace a mí un evangélico. Por tanto, con gozo y con alegría en nuestros corazones, no solo este domingo de Pascua, hermanos, todos los domingos congreguémonos con gozo para celebrar ¿qué? La resurrección, un evangelio completo. Y yo quiero decirle, no es tanto que ya vayamos a vivir nuevas vidas en el más allá. Eso no es tanto lo que me emociona, como que ya yo puedo ser una nueva criatura desde aquí. Y ya yo puedo apreciar la eternidad del tiempo. Y por eso ya yo no le tengo temor a la muerte. No le tengo temor, porque ya tengo ese sentir de eternidad dentro de mí desde el momento que oí el Evangelio, lo recibí, lo creí y estoy perseverando en él. Oremos. Gracias Dios, porque tú a todos hoy nos has expuesto a la revelación de tu Evangelio, un plan divino, soberano, diseñado desde antes de la fundación del mundo, proveyendo a Cristo y su sacrificio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Espíritu Santo aquí entre nosotros, otorga fe, da vida, otorga el poder para poder arrepentirnos, aceptar este Evangelio, creerlo y vivir por Él, porque es la única manera que vamos a vivir con seguridad de vida eterna, aún después de esta muerte, de esta vida. En Jesucristo pedimos esto. Amén.